Radio Nacional de Venezuela presenta Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Bueno, hoy tenemos un programa muy importante que en el programa anterior prometimos tocar el tema de la inteligencia artificial, pero la situación, pues esto es un programa de formación y análisis político, que la situación va cambiando y bueno, hay temas que que están en el tapete. Vamos entonces a tener, además que voy a hablar aquí sobre un experimento de la inteligencia artificial que nos puede introducir o nos puede llevar a que nosotros podamos interesarnos en ver la magnitud que puede alcanzar pues estos avances de la inteligencia artificial. Pero tenemos algo muy especial para este programa, que es un audio del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, exclusivo para el programa Hablando de Poder, que hace una introducción a lo que él denomina las 4 variables determinantes en lo que estamos viendo todo, que es el que está en pleno desarrollo, que es un nuevo reordenamiento mundial. Es muy importante. Y ese audio que nos pone, o esa reflexión que hace el general en jefe Vladimir Padrino López, nos pone en el contexto internacional, ¿verdad?, para ir a otro tema fundamental que vamos a analizar en el día de hoy, que es el discurso pronunciado por nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, que es una pieza histórica, es una investigación científica que hace Samuel Moncada, que todos los venezolanos y las venezolanas debemos escuchar y analizar. Pero bueno, el tiempo, lo que nos hemos trazado para este programa, bueno, creo que 1 hora es poco, pero vamos a iniciar y vamos a ver hasta dónde llegamos en el programa, que seguramente tiene una segunda parte. Ya ustedes saben que el próximo jueves tenemos una cita a la segunda parte, pero voy a entonces empezar con lo prometido, porque le dije a nuestro productor, lo que prometamos en un programa, que vamos a tratarlo en el otro, bueno, tenemos que tratarlo aunque sea una introducción. Y yo creo que un experimento que se hizo en el año 2012, un experimento que se sometió a ese experimento una periodista estadounidense llamada Sally Adel, ¿verdad?, en un simulador de tiro de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasó ahí con lo que es una combinación de las nuevas tecnologías, que es la biotecnología, con los avances con la inteligencia artificial. O sea, cómo la inteligencia artificial ya con algoritmos programados se pueden conectar con la mente humana y pueden disparar, puede manipularse, nada más y nada menos con impulsos eléctricos. Podemos manipular funciones del cuerpo humano, como por ejemplo la liberación de las hormonas del placer. O sea que un casco de acción cerebral con electrodos y impulsos eléctricos pueden hacer que una persona sienta placer haciendo cualquier actividad, incluso matando a otra persona. Entonces leo el experimento que va a ser la introducción de este programa. Leo y cito: un experimento. A Sally Ade, periodista del Nuevo Científico, se le concedió permiso para visitar unas instalaciones de entrenamiento para francotiradores y comprobó por sí misma los efectos. Al principio entró en un simulador de campo de batalla sin el casco transcraneal. Sally describe cómo se vio abrumada por el miedo al ver a 20 hombres enmascarados con bombas suicidas fijadas al cuerpo y armados con rifles, arremeter directamente contra ella. Por cada uno que consigo matar, escribe Sally,
3 nuevos asaltantes aparecen de la nada. Es evidente que no disparo con la suficiente rapidez y el pánico y la incompetencia hacen que continuamente trabe el rifle. Por suerte para ella, los asaltantes eran solo imágenes de video proyectadas sobre las enormes pantallas que la rodeaban. Aún así, estaba tan decepcionada por su bajo rendimiento que estuvo a punto de dejar caer el arma y salir del simulador. Después la conectaron al casco intercraneal. Después la conectaron al casco. Informa que no notaba nada extraño excepto un ligero hormigueo y un raro sabor metálico en la boca. Pero empezó a cazar a los terroristas de uno a uno, tan fría y metódicamente como si fuera Rambo o Clint Eastwood. Cuando 20 de ellos corren hacia mí, blandiendo sus armas, apunto serena con el rifle. Me tomo un momento para respirar profundamente y le doy al más cercano, antes de elegir con calma mi siguiente objetivo. Con la sensación de que no ha pasado el tiempo, oigo una voz que me dice en alto: muy bien, ya está. Las luces se encienden en la sala de simulación y el repentino silencio, y entre los cuerpos que me rodean, en verdad esperaba más asaltantes y me siento un poco decepcionado cuando el equipo empieza a retirarme los electrodos. Miro arriba y me pregunto si alguien habría adelantado los relojes. Inexplicablemente han pasado 20 minutos. ¿A cuánto he acertado?, pregunto al ayudante. Me mira perpleja a todos. El experimento cambió mi vida, dice Sally. En los días siguientes se dio cuenta de que había pasado por una experiencia casi espiritual. Lo que definía la experiencia no era sentirse más listo o aprender más deprisa. Lo que hizo que la tierra desapareciera bajo mis pies fue que por primera vez en mi vida, en mi cabeza, todo se había callado al fin. La ausencia de inseguridad en mi cerebro fue una revelación. De repente se hizo aquel silencio increíble en mi cabeza. Espero que puedan comprenderme, pero lo que más ansiosamente deseé durante las semanas que siguieron a mi experiencia era volver a conectarme de nuevo a aquellos electrodos. Fin de la cita. Entonces, bueno, vemos aquí en este experimento que quise traerlo para cumplir con lo prometido, lo que puede causar estas nuevas tecnologías. Bueno, imagínate tú, si eso lo aplican, eso es un experimento que sucedió en el año 2012, hace 10 años. Si eso lo aplican a través de un casco intercraneal que manda pulsos eléctricos al cerebro y hacen que las hormonas o que el cerebro manden instrucciones para que controlan pues el funcionamiento bioquímico de un organismo, bueno, pensemos que eso se haga masivamente a una sociedad. Bueno, ahí estamos para el próximo programa, dejamos eso como introducción. Para el próximo programa, que vamos a adentrarnos profundamente al tema de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial es una de las variables que el general en jefe, Vladimir Padrino López, coloca como una de las variables determinantes en la construcción del nuevo orden mundial. Hay que recordar que Padrino hicimos un pequeño comentario en el programa anterior del reciente libro escrito en abril de este año por el general en jefe Vladimir Padrino López, que se titula Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril. Vladimir Padrino López, compañero de mi promoción, que entramos a la Academia Militar en 1980, es decir, hace 42 años que nos conocemos. Bueno, es un gran estudioso de la geopolítica y bueno, y toda la experiencia que tiene. Entonces, bueno, pero vamos a escuchar a Vladimir Padrino López,
que en 11 minutos, el audio es largo, tiene 11 minutos, pero en 11 minutos el autor, nadie conoce más y puede resumirlo de mejor forma que el autor del propio libro. Nos habla de estas 4 variantes determinantes en el nuevo orden mundial y el papel que desempeña Venezuela en esa reorganización mundial. Escuchemos entonces a Padrino López. Bueno, quiero saludar a toda la audiencia de ese prolífico programa Hablando de Poder, llevado magistralmente por mi hermano, compañero Francisco Ameliach, a quien respeto mucho y admiro mucho. Gran compañero. He visto con gran satisfacción que ha venido comentando una publicación reciente que he denominado Geopolítica Multipolar, a 20 años del 13 de abril, ¿no? Que recordar que hace 20 años el comandante Chávez, ya en el poder político, al frente de la Revolución Bolivariana, tenía una nueva visión de mundo, un mundo de iguales, un mundo de equilibrio, como citaba permanentemente a Bolívar, y comenzó a relacionarse con distintos polos de poder en el mundo, ¿no? Todo ese movimiento y todo ese esfuerzo llevó al Imperio norteamericano a dar un golpe de Estado, porque fue realmente el poder de ese imperio quien movió todas las piezas nacionales y dio aquel golpe de Estado en el 2002, y que el pueblo pues no se hizo esperar, su Fuerza Armada dio una respuesta aquel 13 de abril. Por eso es que yo he denominado la situación geopolítica mundial coyuntural hoy, la he traspolado de aquel momento a estos 20 años, donde el presidente Nicolás Maduro, ahora como jefe de Estado, en aquel entonces como canciller, ahora como primer soldado de la Fuerza Armada, como estadista, bueno, lleva las relaciones internacionales. Yo me he atrevido a mencionar allí varios aspectos, entre ellos 4 variables fundamentales de la geopolítica. No digo que son las únicas, por supuesto que no. Además estoy consciente y estamos conscientes de que todas las variables varían de un momento a otro, de una coyuntura a la otra, de un momento histórico al otro. No es lo mismo las variables en el siglo XVI, en el siglo XIX, en el siglo XX y en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Por eso es que yo he seleccionado de manera temeraria, pero es mi opinión muy humilde, 4 variables determinantes en el reordenamiento mundial que estamos viviendo, que estamos viendo, que estamos presenciando hoy en el mundo, ¿no? La primera variable es la variable, el paraguas atómico. El paraguas atómico. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias del momento, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, comenzaron lo que se conoció como la Guerra Fría, y que se basaba en un juego suma cero. Eso se limitó a conflictos de baja intensidad para conquistar países y bueno, y todo el tema de la causa ideológica, ¿no? Que entre capitalismo y comunismo, y contra el consumismo, el comunismo, pues que se estaba dando en ese momento. Por supuesto, bueno, ahora con la llegada del presidente Putin, ya en el 2002, empezó pues una carrera armamentista importante, y en marzo del 2018 anunció la creación de nuevos misiles, nuevos sistemas de armas, misiles balísticos, pues, de largo alcance, intercontinentales, que tienen hasta capacidad de 17.000 kilómetros de alcance, con velocidad hipersónica, pues mayor a 5 veces la velocidad del sonido. Es decir, desarrolló una capacidad que retó el poderío nuclear de los Estados Unidos, y allí, pues, por supuesto, hay una situación de interés internacional que está a la vista, y se acaba de poner de relieve con el conflicto Rusia y Ucrania, que por supuesto confrontan en el fondo dos bloques: la OTAN, encabezada por los Estados Unidos, y la poderosa Rusia también, que tiene ahora
un arsenal hipersónico que no lo tienen Estados Unidos todavía. Así que es un factor que yo coloco con mucha relevancia allí y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Ya para diciembre pasado, 2021, cuando yo dicté esta conferencia a los generales y almirantes de la Fuerza Armada, estos acontecimientos de Rusia y Ucrania no se habían dado. Estos se dieron a partir de febrero de este año, 2022. Y bueno, ahí está pues el paraguas atómico como un paraguas determinante en el reordenamiento mundial en este momento. También tenemos, cito allí el paraguas económico, y que es uno de los paraguas de los primeros pues que se desconflautó cuando la crisis del 2008, el Lehman Brothers, todos sabemos qué pasó allí, y bueno, nuevamente las operaciones de rescate y los demás países que también tenían inversiones en ese banco, bueno, comenzaron a ver la irresponsabilidad, la falta de seriedad de el capitalismo financiero globalista de los Estados Unidos, y comenzó a quebrarse la confianza. Es un paraguas que está allí, en el económico, y que China puja permanentemente para ubicarse en el primer lugar. Cuidado si ya no lo está, aún con la situación pandémica, pospandémica que vivimos, China está disputándose ese paraguas con ese factor, esa variable con los Estados Unidos. El otro factor es el económico, es el energético, y allí nos vemos nosotros retratados, porque volvemos nosotros, Venezuela, a estar en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque Venezuela es uno de los países con mayores reservas petrolíferas y gasíferas. Y además de eso, tenemos que remontarnos recientemente a los acontecimientos en Bolivia. Nosotros nos preguntamos si el litio, el llamado oro blanco, porque sabemos allí que hay una gran reserva en Bolivia, bueno, se constituyó en la causa principalísima del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Escuchemos ahora recientemente a este magnate Elon Musk, de las empresas Tesla, de los vehículos Tesla, que dijo así, por toda la calle del medio, dijo que iba a ir por los recursos necesarios para construir su industria de los dispositivos eléctricos y vehículos eléctricos. Donde tuvieran que ir por ellos y donde tuvieran que dar un golpe de Estado, bueno, allí irían con toda su fuerza económica, con todo lo que se mueve detrás de los factores económicos de poder en el mundo. Y hay un cuarto elemento, un cuarto paraguas, que es el paraguas tecnológico, que juega un papel fundamental, y también allí juega Estados Unidos con su emporio, con su Silicon Valley allá, y también estas empresas que maneja China, la Huawei, ZTE, etcétera, bueno, tienen una lucha pues permanente por colocarse de primero en la conquista de la inteligencia artificial, de la robótica, que va a abrirle paso a los nuevos tiempos. El presidente Putin lo dijo recientemente también: quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. Y es la gran disputa que se está viendo hoy en día, que es una disputa por mercados, por rutas de suministro, de artificios electrónicos, tecnológicos, para conquistar, repito, los mercados del mundo. Le pasa por encima a cualquier otro aspecto. Es eso, conquistar mercados, asegurar rutas de suministro y montarse en la ola, pues, en la ola nueva, de la cuarta ola, que yo también hago referencia allí, de la inteligencia artificial autónoma, con todos los riesgos que eso lleva, por supuesto. Así que bueno, son muchos los factores, las variables, en conclusión, que podemos asumir, que podemos tomar, factores demográficos, factores del espacio geográfico, factores, por ejemplo, como la posición geográfica, geopolítica que nosotros tenemos
en Venezuela, sociopolíticos, militares, etcétera. Son diversos los factores que podemos considerar, analizar, pero yo he tomado estos 4 como fundamentales. Repito, el paraguas atómico, el paraguas económico, comercial, el paraguas energético y el paraguas tecnológico. Así que nosotros tenemos que vernos en ese espejo, porque nuestra nación cuenta con las reservas petrolíferas y gasíferas, repito, más importantes del mundo, y está entre los primeros puestos de reservas auríferas, diamantinas, aunado pues a que tenemos cuantiosas reservas de uranio, de coltán. Todo ello se cruza entre los 4 paraguas y nos coloca a nosotros en este momento, en esta coyuntura, en una posición de poder, y donde los imperios estarán detrás para colocar sus garras sobre nuestras riquezas. La posición nuestra de Venezuela siempre ha sido una posición de independencia, por supuesto de paz, de equilibrio mundial. Apostamos, por supuesto, al equilibrio, a ese equilibrio y a esa paz, y bueno, siempre con los principios en alto de nuestra independencia, de nuestra soberanía, los principios que la Revolución Bolivariana desde su nacimiento pues nos han acompañado y nosotros hemos acompañado también. Así que bueno, un saludo a todos, un abrazo, disfruten siempre de este programa y siempre estaré a la orden para compartir con ustedes. Bueno, hemos escuchado pues las palabras del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, bueno, con su gran capacidad de síntesis, y que Vladimir Padrino López es sin duda alguna un intelectual orgánico de este proceso revolucionario, de este proceso liberador, de esta revolución bolivariana. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo el programa Hablando de Poder, y que esta transmisión llega a ustedes a nivel nacional gracias a la señal en vivo de Radio Nacional de Venezuela en sus distintas frecuencias, y en Caracas por 91.1 FM, y quien conduce este programa, su humilde servidor, Francisco Ameliach. Ahora, fíjense que Padrino López habla de que Venezuela tiene una posición de poder dentro del manejo de estas 4 variables, ¿no? La atómica, que dice él, son variables determinantes para el nuevo ordenamiento mundial. La atómica, la económica, la energética y la tecnológica. Y sobre todo, indudablemente, Venezuela tiene un papel fundamental en la energética y también en la tecnológica. Sin la energía, bueno, no se puede desarrollar todo lo demás, porque es la fuente principal que mueve pues todos estos aparatos y las grandes fábricas que impulsan esta tecnología. También Vladimir Padrino López habla de algo bien importante, por eso es que en el próximo programa vamos entonces a profundizar sobre la inteligencia artificial, porque cita a su tocayo, ¿verdad? Vladimir Putin, lo cita diciendo que el que domine la inteligencia artificial dominará al mundo. Y habla Padrino López que hay una puja muy, muy importante y que va a ser determinante, que es la puja por quién controla los mercados. Y ese mercado se centra precisamente en el mercado de la tecnología. Y ahí está al frente China, porque toda la inteligencia artificial, el valor, o sea, el insumo fundamental, la materia prima para desarrollar la inteligencia artificial es la velocidad del Internet. Y ahí le lleva una morena, China, que ya no solamente que desarrolló el 5G, sino que ya está desarrollando el 6G. O sea, es decir, Internet a la velocidad de la luz. Es decir, la comunicación entre las máquinas. Ahí el Internet de las cosas. Bueno, vamos a hablar de todo eso en el próximo programa y seguiremos analizando pues las obras, los estudios hechos por Vladimir Padrino López. Pero todo esto, que es muy importante lo que estamos diciendo en este programa, porque ese es el contexto internacional donde se desarrolla el más grande, el más feroz ataque contra Venezuela con las nuevas formas de guerra.
Y nuestro embajador, Samuel Moncada, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, hace un trabajo científico. Y esto es lo importante a destacar, ¿no? Además de todo el contenido. Que se trata de un trabajo científico, de un trabajo histórico, donde él narra 3 obras de 3 protagonistas, ¿no? Un libro escrito por el asesor principal de la Casa Blanca en la administración de Trump, John Bolton, que se llama La habitación donde sucedió ese libro, ¿no? Y vamos a ver. Otro elemento que él toma y analiza es la demanda que hace Jordan Goodrow, que es el contratista, es decir, la empresa de mercenarios, que eso es legal en los Estados Unidos, tener empresas de mercenarios que lo contratan para una invasión a Venezuela. Y el tercer libro que analiza, que son fuentes primarias, es el juramento sagrado, escrito por quien fue el secretario de Defensa en la administración Trump, es decir, el ministro de Defensa. O sea, que son 3 fuentes cuya información pueden ser y deben ser tomadas para que Venezuela haga una demanda ante la Corte Penal Internacional, porque es una agresión, ¿no? Con agentes de la guerra, con personajes que viven en Venezuela, que dicen ser políticos, porque no me atrevo a llamarlos venezolanos, ¿verdad? Que son los que actúan como agentes de la guerra de los Estados Unidos. Pero vamos a escuchar, porque bueno, nos queda ya media hora, vamos a ir rápidamente escuchando. Yo hice una selección, ¿verdad? Hice un análisis del discurso de Samuel Moncada y escogí algunos elementos. Entonces, el audio 1, el que vamos a escuchar, y no vamos a comentar mucho para abarcar la mayor cantidad, porque de verdad que Samuel Moncada, que es un profesor de historia, es de profesión, es un historiador, bueno, explica, pero con mucho detalle y de una forma muy didáctica, cómo ha sido esa agresión contra Venezuela. Escuchemos entonces a Samuel Moncada, cómo nos dice que entre el año 2018 y el 2022, bueno, se arreció pues todas estas formas de guerra contra Venezuela. Escuchemos a Samuel Moncada. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. Bueno, ahí está muy explícita las palabras de nuestro embajador Moncada. Vamos a oír el siguiente audio que él nos dice ahí, pongan atención, que la forma que los Estados Unidos se pasean por todas las formas de guerra, se pasearon por todas las formas de guerra contra Venezuela, pero 2 figuras determinantes ahí, como son el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ellos insisten que la forma de guerra contra Venezuela es la guerra indirecta, es decir, no emplear soldados norteamericanos. Y ahí, bueno, hago un llamado a quienes son oyentes continuos de este programa, que es la milicia bolivariana. Es fundamental, porque la forma, estilo Siria, la forma con foco de violencia, los que apoyan, y ahí lo dicen, y en el libro está, los que apoyan nada más y nada menos, el ministro de la Defensa, que llama secretario de Defensa allá en los Estados Unidos, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, que es comparable aquí como el comandante del CEO. O sea, las 2 mayores autoridades militares, que son las que dirigen el Pentágono, para Venezuela quieren es que primero nos matemos uno con otro para justificar una intervención humanitaria que sabemos que es una invasión. Entonces, escuchemos a Samuel Moncada hablar sobre la alianza multinacional
para atacar a Venezuela. Escuchémoslo. El periodo de 2018-2022 se nos trató de matar por hambre, por enfermedad, y más de 30 millones de venezolanos fueron cercados por múltiples medidas, por una alianza multinacional. Ahí está Estados Unidos, el Grupo de Lima, 14 países, la Unión Europea, una alianza como nunca antes. Ese es otro punto. Nunca antes una alianza tan grande se había dedicado a destruir a Venezuela y atacar al pueblo venezolano. Y ocurrió no nada más por potencias imperiales, ¿verdad?, sino porque un grupo de venezolanos se dedicó deliberadamente a favorecer a estos intereses extranjeros. Eran potencias extranjeras atacando a Venezuela y venezolanos atacando a venezolanos. Todos sabemos, y ustedes más, ustedes actores principalísimos, todos, de lado y lado, todos, en lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 4 años, saben. Si sumáramos las historias de todos aquí fuera maravilloso, porque hiciéramos una gran enciclopedia de lo ocurrido. Y tienen muchísimos datos de lo que ha ocurrido, algunos públicos, otros personales, privados, otros que quizás sabremos más adelante. Conocen la historia, pero hay ángulos de esta historia que están apareciendo recientemente y que necesitan ser conocidos por ustedes y por nuestro pueblo para elevar nuestro nivel de conciencia, de información, pero también para actuar sobre la realidad, porque como digo, esto no ha terminado. Bueno, muy explícito. Es decir, aquí el de resaltar de este audio muy rápidamente es que prácticamente se construyó una alianza multinacional para atacar, hacerle la guerra a Venezuela, y los que la promovieron fueron un grupo Ike de venezolanos, ¿verdad?, que deberían estar presos todos, pero ya le llegará el momento, ¿no? Ahora, en el siguiente audio, esto es bien importante, nos habla, pongan atención, nos habla Samuel Moncada, nos habla del método que él utiliza para la investigación. Y esto es bien importante porque el método científico de la historia es muy parecido al método de una investigación penal criminalística, ¿verdad? Porque lo primero que tiene que hacer un historiador es buscar la fuente, las evidencias, reconstruir los hechos, ¿verdad?, comprobarlo y explicarlo. Eso es lo que hace generalmente un investigador en las ciencias penales. Pero también aquí es muy importante, escúchenme bien, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigentes del chavismo, milicianas y milicianos. Aquí se contrató un asesinato en masa. Aquí no era solamente el asesinato del presidente Nicolás Maduro ni los dirigentes, un asesinato en masa. Estamos hablando jefes de VC, estamos hablando jefes de calle en masa. Por eso es que nosotros tenemos que unirnos y por eso es que las palabras de Samuel Moncada cuando termina dice: si nos dividimos nos matan. Eso tienen que tenerlo entre 6 y 6 a toda nuestra dirigencia. Si nos dividimos nos matan, y yo diría más, si perdemos una elección nos matan. Así que vamos a ponernos las pilas, ¿verdad? Y vamos a unirnos, vamos a trabajar en estos 2 años, porque nosotros, los hijos de Bolívar, jamás podemos perder esta revolución, que es la revolución de Simón Bolívar. Escuchemos entonces a Samuel Moncada sobre el método de su investigación y cómo se planificó un asesinato en masa aquí en Venezuela. Adelante. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos. Eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto
bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adeláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Entonces, bueno, vimos ahí Samuel Moncada, como buen profesor, ¿verdad? Como buen historiador, habla del método, habla de cómo él va a las fuentes primarias con estos 3 protagonistas, los cruza y saca sus conclusiones, y habla de algo muy grave, que es cómo se contrató un asesinato en masa a través de esta empresa de mercenarios que dirigía Jordan Goudreau, que ahora está demandando a JJ Rendón por no haberle pagado lo que habían trazado en la cantidad de pago, y está revelando pues todos los hechos, ¿no? El siguiente audio de nuestro embajador Samuel Moncada, bueno, escuchen bien, compatriotas militares que escuchan este programa a través de Radio Tiuna y a través de Radio Nacional de Venezuela, cuadro de nuestra milicia bolivariana, comandante del CEO, que la guerra, aquí insiste otra vez Samuel Moncada, que la guerra, que la forma de guerra que los líderes militares estadounidenses proponen con mayor fuerza es la guerra indirecta sobre Venezuela, donde la milicia bolivariana es la primera línea de defensa. Escuchemos a Samuel Moncada. El primer punto, el libro del señor Bolton, La habitación donde todo ocurrió, él mismo cuenta cómo desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela, porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos, operaciones encubiertas, financiamiento, presiones diplomáticas, sabotaje. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. Es el primero que abiertamente dice, y lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones están sobre la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta su propio equipo, que su propio equipo, incluso el propio Bolton, dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura. Y aquí tengo que explicar por qué, es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros. No le importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino solo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional. Ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanas invadan, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotaje de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todo es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Bueno, ahí está claro. Yo lo vengo diciendo en varios programas, incluso en conversaciones que he tenido con miembros del alto mando militar. La forma de guerra, lo que llamábamos nosotros cuando estudiábamos en la academia militar, es la más probable posibilidad del enemigo, que los mandos militares estadounidenses atribuyen a la guerra indirecta. Es primero una guerra civil, que nos matemos uno con otro para luego ellos justificar una intervención, eso que llaman ellos intervención humanitaria, que no es otra cosa que una invasión militar al país, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente audio de Samuel, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Que está el nuevo reordenamiento mundial,
y la necesidad de uno de los que llama Vladimir Padrino López, los paraguas, que son variables determinantes en ese reordenamiento. ¿Qué quiere los Estados Unidos de Venezuela? Escuchemos a Samuel Moncada en el próximo audio. Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Él dice la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos, porque el presidente Obama, el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos, y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo. Yo quiero esos campos petroleros. Y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece. Eso es literal del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece. Y ese petróleo es nuestro. Y yo voy por el petróleo. Ese dato es muy importante, lo repite Mark Esper. Tienen muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de las Cartas de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Como hicimos en Siria, igualito en Venezuela. Está clarísimo cuál es la más probable posibilidad del enemigo. Es un tipo de guerra como en Siria. ¿En busca de qué? Del petróleo. Ellos dicen que ese petróleo es de ellos. Lo que fue durante todo el siglo XX fue de ellos. El único presidente de Venezuela que ha hecho una acción de soberanía sobre el petróleo y que no fue derrocado, o mejor dicho, fue derrocado en menos de 48 horas, pero la Unión Cívico-Militar lo volvió a su puesto de mando, fue el presidente Chávez. Y eso, bueno, no lo perdona los Estados Unidos porque ellos se creen dueños del petróleo. Entonces, bueno, eso son toda la forma de guerra indirecta, estilo Siria, para adueñarse de nuevo de nuestro petróleo, que es lo que le promete Guaidó y todos sus secuaces, ¿verdad? Seres despreciables, ¿verdad? El presidente usa otra palabra, ¿verdad? Seres malparidos, ¿verdad? Despreciables, pero despreciados hasta por los propios Estados Unidos. Escuchemos a Samuel Moncada sobre cómo desprecian a esas infrahumanas larvas que proliferan en el poder de la corrupción, que deberían, le va a llegar su hora y con todos los hierros, porque la historia no perdona. Escuchemos a Samuel. Otro punto en común entre Bolton y Esper, y Goudreau también, es que, lo voy a decir con mucha vergüenza, desprecian a la oposición que les pide ayuda. El enorme desprecio que sienten. Bolton y Esper repiten lo que dice Trump. Literal, no culpen al mensajero, estoy repitiendo. Dice Bolton y Esper que Trump decía, es que el señor Guaidó es débil, no tiene con qué, no tiene lo que se necesita. En cambio, Maduro parece fuerte. Maduro tiene coraje. Palabras que no son mías, palabras del señor Trump. Esos generales que lucen bien ahí al lado de Padrino, eso no da buena imagen, vamos perdiendo. O sea, son cosas que dicen ellos en sus testimonios, ¿no? Y en cambio, Guaidó no da la talla. ¿De dónde salió este muchacho que nadie conocía? Palabras textuales, no son mías. Ese desprecio, donde Goudreau, por ejemplo, desprecia a quienes firmaron el contrato, porque dice, además de que no se ponen de acuerdo entre ellos, se traicionan entre ellos, son traidores porque además ni me pagan y por eso es que lo está demandando. O sea, esta gente no tiene, poco confiable, no tiene dignidad, no tiene integridad. La conclusión de los tres es que este grupo de venezolanos que les pidió ayuda para invadir a Venezuela no son confiables, ni son dignos, ni tienen integridad. Eso es terrible, porque ellos creen en su cabeza que son salvadores de Venezuela y a los que les van a pedir la ayuda los están despreciando.
Bueno, yo de aquí, porque aquí este programa lo oye también ciudadanos muy respetables de la oposición. Bueno, son seres despreciables, hasta por la misma oposición. Es más, yo en estos días comentaba con algunos compañeros en forma de chiste que si hay algún acuerdo con los Estados Unidos, yo si fuese el presidente Maduro, colocara como primero que Guaidó siga siendo el jefe de la oposición venezolana, porque, bueno, así reinaremos por los siglos de los siglos, ¿no? Ahora, el siguiente audio, aunque a Guaidó la historia le va a pasar por encima, o sea, las evidencias que hay. Estos 3 documentos que está analizando Samuel Moncada es suficiente para que la historia en su momento, bueno, se voltee contra esos seres inhumanos, porque no son seres humanos, bueno, y los vuelva polvo cósmico, ¿no? Eso va a pasar, eso va a pasar. Eso llega a su momento, todo tiene su hora. Ahora, escuchemos este próximo audio de Samuel Moncada sobre las medidas coercitivas unilaterales que Samuel recomienda no llamar sanciones, porque ese es el lenguaje. El lenguaje de los Estados Unidos le dice sanciones porque ellos quieren hacer ver en el mundo que ellos tienen entonces la competencia de sancionar a cualquier país del mundo. Escuchemos a Samuel hablar sobre las medidas coercitivas unilaterales. Bolton tiene varios temas importantes. Un punto importante que aclaremos desde ya es que Bolton define las sanciones. ¿Para qué son las sanciones? Él exigió, y veremos más adelante, él aplicó las sanciones más fuertes de la historia de Estados Unidos hacia Venezuela. Se ocurrieron precisamente pocos días después, el 26 de enero del año 2019, después de la autoproclamación de Guaidó, pero cuando el propio secretario del Tesoro, Mnuchin, del presidente Trump, decía, esas sanciones son muy fuertes, nos van a afectar, ¿cómo ustedes le van a quitar las tarjetas de crédito a los venezolanos y estamos afectando a Visa y a Mastercard? Mnuchin se interesaba era por Visa y Mastercard, no los venezolanos. Trump decía, mira, es que ustedes no entienden cuáles son las sanciones. Y dice así su definición exacta. Pues, ¿para qué son las sanciones? Yo le llamo, las sanciones es una palabra de Estados Unidos, porque ellos creen que tienen autoridad para sancionar, es decir, una autoridad que castiga, sanciona. Pero nosotros no debemos usar nunca esas palabras. El lenguaje correcto es medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales de acuerdo al derecho internacional. Actos de coerción, actos de fuerza, ilegales, que lo aplican no nada más contra Venezuela, sino contra 1/3 de la humanidad. Más de 39 países están bajo medidas de coerción económica, actos de agresión económica. Pero Bolton dice claramente, las sanciones, como le llama él, se tratan de el uso masivo del poder económico de Estados Unidos para avanzar nuestros intereses nacionales. Ya está. Entonces, cuando dicen que si son personales o nacionales, que si a favor de la libertad, de la democracia, no, para avanzar nuestros intereses nacionales, para eso es que son las sanciones. Y así lo hacen crudamente. Y si ustedes no han entendido de qué se trata, es por eso que lo hacen, dice Bolton a sus compañeros del gobierno, del alto gobierno de Estados Unidos. Bueno, claro, aquí Samuel Moncada dice que a los Estados Unidos no les interesa para nada el pueblo de Venezuela. Lo que les interesa son sus intereses, ¿verdad? Nuestro petróleo y evitar que Venezuela supla de petróleo a China para que no se desarrolle tecnológicamente. Ese es el meollo del asunto. Escuchemos entonces el siguiente audio de Samuel Moncada sobre los diferentes ataques. Fíjense que en el año 19, en el 2019, hay 4 ataques, 1 por mes. En enero, el 23 de enero de 2019, buscaban un golpe de Estado, porque lo primero que buscaban era que sus actores o sus agentes de inteligencia en Venezuela le decían que la Fuerza Armada estaba dividida y que aquí iba a haber un golpe de Estado. Entonces, el 23 de enero es la autoproclamación que buscaba un golpe de Estado. El 23 de febrero fue una invasión desde Colombia, la batalla de los puentes. El 7 de marzo, todo eso de 2019, fue el ataque a nuestro sistema eléctrico, y el 30 de abril fue el supuesto golpe de Estado. O sea, enero, febrero, marzo, abril seguido. Fallaron en los 4, y como fallaron a los 4, votaron a John Bolton. Lo votaron en septiembre a John Bolton, porque era el que propuso estas 4 acciones. Pero escuchemos el siguiente audio donde nos habla Samuel del 23 de enero del 2019. Adelante. La oposición venezolana
ese sector que se acercó, que conformó luego con Guaidó, se le acercó ya en diciembre y le pidió ayuda, diciembre del 18. Dijo, vamos a tomar el poder, vamos a declararnos, autoproclamarnos presidentes y tomar el poder ejecutivo. Necesitamos su ayuda. Y desde diciembre todos acordaron con Colombia, con Brasil, con Canadá, con Chile, acordaron que iban a actuar en conjunto. ¿Y cuál era la acción? Era un golpe de Estado. La gente cree que el golpe de Estado es nada más el 30 de abril. Son 4 ataques. El primer ataque ocurrió el 23 de enero con la autoproclamación, que se esperaba que se desatara un golpe de Estado en ese o en los siguientes días inmediatos. La acción de Estados Unidos era coordinar internacionalmente un bloqueo económico total de Venezuela, la destrucción total de la producción petrolera. Si así Maduro le quitamos el petróleo, no aguanta una semana. Esa era la expectativa. A todos le vendieron ese cuento. Sin petróleo esto no dura una semana, y por eso únanse todas las compañías petroleras, porque van a tener más ganancia luego, porque todos los contratos son para ustedes. Trump pidió en la planificación del golpe el 23 de enero, literalmente, lean a Bolton, dice, yo pido que Guaidó me declare su lealtad exclusiva solo a los Estados Unidos y a más nadie, y que esos contratos petroleros con Rusia y con China sean eliminados y me los dé a mí. Esos contratos van a ser para compañías norteamericanas, y se planificó un programa económico de expansión de los programas de las compañías norteamericanas en Venezuela. Y cuando se autoproclama el 23 de enero Guaidó, a los 2 días, día anterior lo llamó Mike Pence, vicepresidente, le dijo, te deseo lo mejor, estamos contigo, hablaron por teléfono. Y 2 días después, John Bolton anunció el mayor bloqueo histórico económico en la historia de Venezuela, más que los puertos de 1902, por eso digo, más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Bueno, ahí está, el petróleo, lealtad suprema fue lo que le pidió a Trump, a Guaidó, para reconocerlo como presidente autoproclamado, y que no le vendiera ni una gota de petróleo a China y a Rusia, todo que se lo dieran para allá, para los Estados Unidos. Ahora, vamos a dar ya se está terminando el programa, le pido aquí a nuestro compatriota en el audio que vayamos al audio 19, a donde nos resume, en el audio 19 resume Samuel Moncada todas las formas de guerra que nos aplicaron, bueno, el 19, el 20, el 21. Bueno, ya escuchemos, y con este audio, bueno, vamos a finalizar el programa. Indudablemente le rogamos a Isbemar Jiménez que el próximo programa nos dé unos 15 minutos más para que hablemos de todos estos temas, que es de suma importancia. Este programa yo lo puedo repetir 10 veces, 20 veces, y lo analizaremos audio por audio. Escuchemos entonces a Samuel Moncada y todas las formas de guerra que nos aplicaron. Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros. Nunca antes. Hemos estado tan cerca de una invasión. Nunca antes. Yo voy a hacer un resumen para concluir. Fíjense, todas las cosas que nos han hecho, unas planeadas, a punto de hacerse, otras ejecutadas. Voy a hacer la lista. 1, una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela. 2, el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. 3, un ataque aéreo, marítimo o por vía de tropas especiales por mar que llegan submarinas a los puertos petroleros venezolanos. 4, un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela. 5, la detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo. 6, ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia. Ataque militar directo de tropas colombianas a Venezuela. Ataque militar multinacional de tropas latinoamericanas. Y ustedes saben ya cómo en Argentina se planeó un uso de fuerza militar argentina en conjunto en territorio venezolano, apoyando la invasión, usando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que permite una invasión. Pero Venezuela se fue del TIAR hace como 8 años, pero más aún, el TIAR solo puede ser aplicado si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobara. Nada de eso le iba a importar a ellos. Ellos iban a usar el TIAR contra Venezuela, con la excusa humanitaria. Brasil, Argentina, Colombia y otros países. Ataque militar multinacional donde Estados Unidos no iba a aparecer al frente, con países latinoamericanos. Una guerra de países latinoamericanos contra Venezuela. Ataque militar disfrazado de operación humanitaria
que era lo que tenían pensado el 23 de febrero. Operaciones encubiertas disfrazadas de operaciones antidroga, que fue cuando le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por la captura de nuestro presidente. Eso es la corrupción de la lucha antidroga. Sabotaje a la infraestructura vital con instalaciones eléctricas o refinerías, usando a la oposición interna, lo dice el propio Mili. Financiamiento de bandas armadas en las capitales. Aquí ocurrió en una de esas ocasiones, grupos armados en ciertas zonas de Caracas fueron pagados para iniciar grandes operaciones de tiroteos, de violencia, para confundir a las Fuerzas Armadas y ejecutar otras operaciones. En mayo del 20 ocurrió. Operaciones cibernéticas de sabotaje a la infraestructura vital de los venezolanos. Presión militar en las fronteras con aviones, espías, barcos, con misiles que se acercan a pocos kilómetros de la costa de Caracas, operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas de Colombia en la cercanía de la frontera con Venezuela. 16, operaciones psicológicas y de desinformación para dividir a la Fuerza Armada Bolivariana, llevarnos a la guerra civil y justificar así entonces, una vez que nos estemos matando nosotros dentro de Venezuela, una invasión salvadora de Estados Unidos, una invasión multinacional. Saqueo de los bienes de nuestra nación, más de 30.000 millones de dólares en Europa, en Estados Unidos, Citgo, monómeros, etcétera. Bloqueo de las operaciones financieras y de comercio legal con otros países usando amenazas y chantaje, como se robaron el petróleo iraní de los 4 barcos, secuestro de barcos petroleros sobornando a los capitanes, y todo en medio de la mayor pandemia en la historia de la humanidad en más de 100 años. Una estrategia de crueldad calculada para matarnos por hambre y la enfermedad. Nos quisieron matar por hambre. Miguel, te pido que hoy sí nos despedimos 34 segundos, que es el mensaje final de Samuel. Si nos dividimos, nos matan. Adelante. Mire, honorables diputados, el pueblo de Venezuela, hermanos todos, solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha, en esta segunda guerra de independencia. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. La conciencia, el amor a Venezuela, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra historia, es lo que nos ha permitido mantener la unidad, que es lo que nos ha salvado. Sola la unidad es la que nos salva. Si nos dividimos, nos matan. Bueno, con esto terminamos. Si nos dividimos, nos matan y sin duda alguna estamos dando la segunda guerra de independencia por Venezuela. En el próximo programa vamos a repetir y vamos a profundizar en este análisis. Ya con más tiempo empezamos directamente analizando uno por uno. Nos quedaron como 10 audios por fuera de Samuel Moncada, que es necesario y de obligatorio análisis por todos aquellos que nos decimos llamar venezolanos y queremos esta patria. Nos vemos el próximo jueves. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.